mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-11, el quinto círculo caído, 7. Levi aprovechó esta oportunidad y usó todas sus fuerzas para cortar nuevamente. Junto con el poder del relámpago en el infierno del relámpago, el enorme espíritu no muerto colapsó bajo su espada y se dispersó en una niebla interminable. Al mismo tiempo, la puerta del infierno se abrió y la niebla se filtró. Era obvio que se había escapado. La expresión de Madame Ghost cambió. Su criatura invocada más poderosa la había abandonado y se había escapado. Su corazón dio un vuelco. Como la otra parte era buena moderando el cuerpo, ella usaba ataques mentales. Talento del cuarto círculo, aullido de resentimiento. Todos los espectros que la rodeaban abrieron la boca como el cuadro abstracto grito. El aterrador impacto de la fuerza espiritual se acumuló en un pico agudo. Shock mental. Guillermo, que estaba protegido, lanzó un hechizo mental sobre Madame Ghost. Después de que los ataques mentales restantes entraron en la mente de Levi, todos fueron bloqueados por la torre del anillo divino. Clamp. 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 La campana sonó 3 veces. El ataque mental se recuperó. Junto a Madame Ghost, innumerables espíritus explotaron y se disiparon. Su rostro estaba pálido y sentía como si le estuvieran pinchando la cabeza con agujas. ¿Tú? ¿En realidad diste a luz a la torre divina? Cuando su fuerza espiritual atacó, vio la torre divina en la mente de Levi. Como maga del quinto círculo, ni siquiera tenía una torre divina. Esto era algo que solo podía nacer de un alma primordial. Debe ser descendiente de algún gigante. De lo contrario, ¿cómo podría un simple cultivador del cuarto círculo ser tan anormal? Madame Ghost empezó a pensar en retirarse. Aquí su fuerza estaba contenida. Si fuera solo el infierno del relámpago, ella no estaría en un estado tan lamentable. Sin embargo, los extraños bichos que rodeaban a esta persona y a él eran demasiado extraños. No tenía sentido. Empezó a preocuparse de que pudiera caerse. Rompe la matriz y vete primero. Talento del quinto círculo, cuerpo del espectro divino. Madame Ghost abrió la boca. Todos los espectros que circulaban en el conjunto fueron absorbidos por su cuerpo. En un instante, se transformó en un gigante espectro completamente negro que medía 1000 pies de altura. Con un desgarro en las manos, la tormenta eléctrica en el cielo se hizo añicos. Todo el infierno del relámpago se abrió, revelando el mundo normal exterior. Había un total de 20 figuras de hombres lagarto. A juzgar por sus auras, estos hombres lagarto eran en realidad comparables al nivel 4. Alabado sea el emperador. Los ataques de todos los santos antiguos se reunieron bajo la mejora del Purgatory Ghost Killing Array. ¡Boom! Se produjo otro ataque del quinto círculo. El gigante espectro que acababa de saltar y estaba a punto de retirarse fue enviado volando de regreso. Debajo de ella, una gruesa espada y disparó al cielo. El gigante espectro se dividió en 2. Se reveló la expresión de pánico de Madame Ghost. Si te atreves a matarme, el Spirit Catcher Steeple no te dejará ir. Al ver que Levi no estaba dispuesto a darse por vencido, Madame Ghost tomó una decisión y detonó al gigante. Decenas de miles de espectros explotaron al unísono. El infierno del relámpago se hizo añicos y ya no pudo recuperarse. Ante un ataque a tan gran escala, una parte de todo el conjunto de los 7 reyes del infierno fue destruida. Madame Ghost se convirtió en una luz negra y estaba a punto de desaparecer. Una serpiente de fuego atacó rápidamente desde abajo. El ataque más fuerte de Levi finalmente había dado su paso. La serpiente de llama ardiente del mundo con una potencia superior a 300 Ks. Era como si un barril de petróleo hubiera explotado y las llamas se extendieran por el cielo. Innumerables espectros fueron quemados en la nada. Sin embargo, un fantasma salió corriendo del fuego. Era Madame Ghost, que llevaba un sudario. A pesar de tantos ataques poderosos, ella todavía no murió. Esta herramienta de asistente del quinto anillo fue la razón principal. La capa de Levi revoloteó y el dragón del trueno brilló. Se convirtió en una luz de sangre y activó Scarlet Escape sin dudarlo. Pronto alcanzó a Madame Ghost. Al mismo tiempo, los elementos de la matriz volaron. Matriz del cuarto círculo, jaula de demonios.
Madame Ghost estaba chocando con ellos y no podía escapar por el momento. Protegido por el sudario, cargó hacia Levi. Petrificación. Arte demoníaco con ojos de serpiente. Los dos anillos mágicos completamente negros en los dedos de Levi emitían luz oscura uno tras otro. Fue una lástima que incluso con la bendición de la runa de los amantes, todavía no funcionara. Pero Levi no había contado con eso en primer lugar. Apoyó su defensa y luchó contra Madame Ghost nuevamente. León también se unió a la batalla. Madame Ghost envió al pequeño volando una y otra vez y lo atropelló nuevamente. También se unieron el Santo Antiguo, el Demonio Cadáver, Phoenix y Owens. Un grupo de personas rodeó a Madame Ghost y la atacó. Con el corte decisivo de Levi, el sudario de Madame Ghost, esta herramienta mágica del quinto círculo, se abrió. Sin la herramienta maga del quinto círculo, ya estaba agotada. León le abrazó la cara y la mordió. Mientras peleaban, Levi se dio cuenta de que la cabeza de Madame Ghost había desaparecido. Su fuerza vital se disipó rápidamente. Deja de pelear. Ella está muerta. Al otro lado, León estaba comiendo la cabeza de Madame Ghost. Incluso su alma retorcida, luchadora y reacia fue mordida y devorada. Al mismo tiempo, apareció un Soul Imprint verde con forma de calavera. La marca no voló hacia Levi. En cambio, voló hacia León. Era como si quisiera marcar a León. Se podría decir que estaba entrando en la guarida de un tigre y cortejando la muerte. León, que no sabía la verdad, lo agarró y se lo comió también. ¡Guau! Esto es delicioso. León giró felizmente. El corazón de Levi revoloteó. Ese cráneo era el símbolo de la avancée dolorosa. Rápidamente limpió el campo de batalla, se llevó a los caballeros debajo de la isla y guardó el conjunto de los 7 reyes del infierno. Mientras Levi recitaba el encantamiento, se despertó el conjunto de detonaciones que había enterrado bajo la isla. En medio del fuerte estruendo y el polvo, la isla Dusk comenzó a hundirse. Adiós, isla del anochecer. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-12, aplanar el área prohibida, libro de los no muertos, 1. Isla Dusk. La isla que había albergado la historia del templo sagrado durante más de 100 años se hundió lentamente. Para el vasto e ilimitado mar, ni siquiera era una ola. La figura de Levi se desvaneció en la distancia. No se molestó en descansar. Observó el antiguo continente de los 7 reinos y el actual continente de las 9 naciones. Detrás de él, 20 ancianos estaban solemnemente en el cielo. Ven conmigo. Para cortar el césped había que quitar las raíces. Aunque Madame Ghost estaba muerta, todavía tenía una base en el mundo humano. Ese era el reino espectro. Todavía debería haber sus subordinados allí. Como ya había matado a Madame Ghost, haría todo lo posible y desarraigaría por completo su facción. De esta manera podría protegerse mejor. De lo contrario, cuando la sede del Spirit Catchers tipo viniera a investigar, incluso podrían rastrearlo hasta Levi. Levi puso al Santo Antiguo, al Demonio Cadáver y a los demás en el anillo de Alicia. Voló hacia el reino espectro lo más rápido que pudo. En el subespacio, el reino del infierno. Este lugar era como el infierno, lleno de energía negativa. Energía de la muerte, miasma, gas venenoso. Era simplemente una zona prohibida para la vida. En el antiguo campo de batalla que se podía ver por todas partes, los débiles no muertos vagaban por todas partes. Como portal subdimensional de Nora, este lugar originalmente no era así. Después del final de la era antigua, algunas existencias poderosas en el infierno alguna vez llevaron a un vasto ejército de archidemonios del infierno e innumerables señores del diablo y pequeños demonios a invadir este lugar. Aquí estalló una guerra entre la existencia del infierno y el mago legendario. Al final, las existencias del infierno fueron asesinadas y murieron aquí, al igual que el fenómeno de la caída del mago de los magos. Era una existencia infernal comparable a la de los dioses y al cadáver del archidevil del infierno. Después de la muerte, todavía contaminó este portal subdimensional. La existencia del infierno incluso había convertido este lugar en un purgatorio en la tierra con una maldición viciosa. Una energía negativa interminable llenó este lugar.
La mayoría de los magos tradicionales de la escuela elementalista lo evitaron. Solo quedó un pequeño grupo de personas. Esta era la Escuela de la Muerte. Aparte de mapas de alto nivel como el infierno y el inframundo, ningún lugar era más adecuado para ellos para cultivar que este lugar. Además, como a menudo estudiaban cadáveres, iban acompañados de esas cosas sucias. La Escuela de la Muerte todavía era a menudo estereotipada. Malvado, astuto, brutal, etc. Esto hizo que fuera relativamente fácil para los magos de la Escuela de la Muerte ser aislados por otras escuelas. Los magos solitarios de la Escuela de la Muerte estaban muy contentos con esto. Aquí continuaron echando raíces, fortaleciéndose y desarrollándose hasta el día de hoy. Ya había pasado a ocupar el segundo lugar después de las 4 escuelas tradicionales. Con un mago legendario a cargo, los magos de la muerte se volvieron más duros. Era diferente del Mar Sin Fin, donde el área administrativa estaba dividida por el número de anillos. El reino del infierno estaba dividido en 4 regiones. Pantano Dika, Desierto Howling, Cordillera Dragonbone, Llanuras del Diablo. Cada región tenía una organización de magos de alto nivel similar a las 6 torres del Mar Sin Fin. En Howling Wilderness, el grupo dominante era el Undead Spirit Steeple. Como organización que había dado origen a varios grandes magos, Undead Spirit Steeple había enfrentado presión de sus vecinos en los últimos años. Este vecino era Spirit Catcher Steeple. Aparte del hecho de que no había nacido ningún archimago, el Spirit Catcher Steeple no era inferior al Undead Spirit Steeple en términos de la cantidad de magos del alma primordiales. La razón fue que 2 magos del alma primordiales en Spirit Catcher Steeple estaban a punto de morir. Todos tuvieron la suerte de convertirse en Licks. Uno de ellos era una figura famosa en Howling Wilderness. Dolorosa Banshee. En algún lugar del desierto, a cientos de miles de pies bajo tierra, había un lujoso palacio subterráneo. Había criaturas no muertas aterradoras por todas partes. Incluso un mago del quinto círculo evitaría algunas existencias poderosas. Por ejemplo, el enorme dragón de huesos que yacía en el lago subterráneo tenía un aura comparable a la de un mago del alma primordial. Si era Levi, un maestro de la escuela de pensamiento del dragón que sabía lo que hacía, era obvio a simple vista que este dragón de huesos debería haber sido un clan dragón de sangre pura cuando estaba vivo. Sin embargo, parecía que se había convertido en una criatura no muerta cuando todavía estaba en su etapa de crecimiento. En la torre de magos en el centro del palacio subterráneo, una bruja pálida con una túnica negra estaba realizando un experimento en el laboratorio con una expresión enfocada. Ella era la Vancée Dolorosa, Amira. A lo largo de su larga vida, lo que más le gustaba hacer al Lich era investigar. Debido a que habían vivido durante mucho tiempo, los Licks tenían más conocimientos que los magos del alma primordiales normales. No solo eso, sino que su fuerza también estaba por encima de la media. Habían perfeccionado sus hechizos y el número de hechizos que habían dominado era mucho mayor que el de otros. El experimento número 864 fracasó. La dolorosa Vancée miró los datos que tenía delante y su corazón se calmó. ¿Cómo puedo resolver el problema del Lich meditando sin aumentar mi fuerza espiritual? ¿Puede ser que sin materia no se pueda confiar y fortalecer el espíritu? Entonces, ¿cómo existía y funcionaba el mundo astral donde se encuentran los dioses? Si el mundo astral está formado por la proyección de fuerza espiritual de seres vivos, los dioses del mundo astral deberían ser algún tipo de cuerpo de energía mental pura. Los dioses pueden fortalecerse absorbiendo el poder de la fe. Entonces, ¿por qué mi alma primordial no puede fortalecerse a través de la meditación después de dejar mi cuerpo? Realmente quiero capturar a un dios para estudiar. Los ojos de Amira estaban ansiosos. Ella anhelaba conocimiento, fuerza y la verdadera inmortalidad. Actualmente, el Lich solo podría considerarse una especie de longevidad. Según sus investigaciones, después de transformarse en Lich, su esperanza de vida podía ser 2 o 3 veces mayor que su esperanza de vida original, pero esto dependía del individuo. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-13, aplanar el área prohibida, libro de los no muertos, 2. Incluso si un mago legendario se convirtiera en Lich, tendría una vida útil máxima de 30,000 años.
Sin embargo, hasta el momento ningún mago legendario se había transformado con éxito. Continuemos. Comience el experimento 865. La dolorosa Bansee no se desanimó. Si 1000 veces no funcionaran, entonces 10.000 veces podrían funcionar. En ese momento, una figura loca parecida a una mujer apareció en el palacio subterráneo. ¿Qué es? La dolorosa Bansee preguntó con el ceño fruncido. La loca era la señora Cruel, Isabella. Se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza. Maestra, hay noticias de la organización de que Nala está muerta. Que así sea. Los muertos no pueden resucitar. No molestes mi experimento. La dolorosa Bansee dijo con frialdad y sin piedad. Si no fuera por la misión de la organización, ella no quería acoger a un discípulo. Como Lich que había vivido durante 3000 años, el nivel de conocimiento de estas personas era completamente diferente al de ella. No tenía sentido acogerlos. Fue una pérdida de tiempo. Sin embargo, para continuar con la organización, el Spirit Catcher's tipo requería que cada mago del alma primordial desarrollara al menos 3 magos del quinto círculo cada 1000 años. La Bansee dolorosa solo desarrolló 3 discípulos para cumplir con su indicador de desempeño. Señora Cruel, Señora Fantasma, Mago Wilbon. Entre ellos, debido a que Mistress Quo era la más talentosa, tenía la oportunidad de avanzar hacia el alma primordial en el futuro. Por eso la Bansee dolorosa le prestó más atención. En cuanto a los otros 2, hacía tiempo que habían sido liberados. Maestro, la organización quiere que investigue la verdad en el mundo humano. Al mismo tiempo, asuma el papel de Nala como anfitriona de la división humana. Dijo la señora Cruel en voz baja. Adelante. Sin embargo, quieres vengar a tu estúpido hijo, ¿verdad? Aparte de causar problemas todos los días, es inútil. Si fuera yo, preferiría convertir a un hijo así en un títere de cadáver, dijo Painful Banshee. La señora Cruel permaneció en silencio. Está claro que su profesor tenía razón. Aunque estaba loca, su amor maternal por Barzan era real. La mayoría de los magos no querían que sus hijos los arrastraran para cultivar. Todos ellos solo empezaron a dar a luz después de que su cultivo tuvo éxito. Incluso pudieron establecer una familia de magos y difundir sus raíces, dejando sus huellas antes de morir. Muchos de estos magos trataban a sus descendientes como herramientas. Sus sentimientos eran muy indiferentes. Sin embargo, la señora Cruel era diferente. Ella vino del mundo humano. Antes de convertirse en maga, ya tenía un hijo. Más tarde, tanto a la madre como al hijo se les hizo una prueba para comprobar si tenían talento mágico, por lo que ella llevó a Barzan a un viaje mágico juntos. Ella era muy talentosa mientras que Barzan era simplemente promedio. Ella era solo 18 años mayor que Barzan. Ella ya era un estudiante de último año del quinto círculo, pero Barzan era solo un mago del refinamiento corporal del cuarto círculo antes de morir. De hecho, sin su ayuda, el cuarto círculo de Barzan habría sido muy difícil. Después de pensarlo un poco, la señora Cruel dijo, Maestra. Lo siento, pero solo tuve a Barzan cuando era niña. La idea de que ni siquiera tendría la oportunidad de reencarnar, de que el asesino aún podría estar prófugo, no puedo controlar mis emociones. Tengo miedo de volverme completamente loco. Tengo que resolver este problema. De lo contrario, no podría seguir el camino del alma primordial. Después de un largo silencio, la dolorosa Bansee dijo en voz baja, no me causes problemas afuera. Solo quiero hacer mi investigación en silencio. Una vez que alcances el quinto círculo, nuestro estatus de maestro-discípulo se cortará. Incluso si mueres, no te defenderé. Estos asuntos triviales no valen mi tiempo. Recuerden, los crié a ustedes 3 para ayudar a mi maestro y a la organización. También espero que puedas dejar de preocuparte una vez que se resuelva este asunto. Si dedicas tu tiempo al aprendizaje y al cultivo, con tu talento, todavía hay esperanza de que avances hacia el alma primordial. Después de escuchar esto, Mistress Quo quedó un poco decepcionada, pero no se atrevió a demostrarlo. Ella lo prometió, lo entiendo, puedo resolverlo yo mismo. La dolorosa Bansee suspiró mientras veía a la señora Cruel irse.
La razón por la que pudo transformarse en Lich fue con la ayuda de su maestro, el maestro de la torre del campanario atrapador de espíritus. Por tanto, no había manera de que ella abandonara la organización. Su maestro estaba a solo un paso de ingresar al reino del gran mago cuando estaba vivo. Sin embargo, al final, su esperanza de vida estaba a punto de terminar y no tuvo más remedio que convertirse en un Lich. Ya tenía 5,000 años. En circunstancias normales, esta era la vida útil de un gran mago. La acumulación de 5,000 años hizo que su maestra fuera cada vez más fuerte. Se podría decir que en todo el reino del infierno, solo un puñado de personas podrían compararse con su maestro, aparte de los grandes magos. Sin embargo, su maestra no estaba satisfecha. Todavía quería entrar en el reino del gran mago, o incluso ser legendario. Por eso, nunca dejó de experimentar e investigar para resolver el problema del estancamiento de la fuerza espiritual de Lich. Su maestra era muy normal hasta un accidente experimental hace más de 1000 años. Estuvo desaparecido durante cientos de años. Durante este periodo nadie sabía a dónde fue. Después de su regreso, su temperamento se volvió cada vez más excéntrico, irritable y loco. También fue durante ese periodo de tiempo que el Spirit Catcher Steeple fue dirigido por él. Comenzó a crecer salvajemente, a expandirse rápidamente y a ganarse enemigos en todas partes. Casi tuvo un conflicto con la organización de veteranos, Undead Spirit Steeple. Al final, no estalló una guerra de magos de alto nivel bajo la mediación y disuasión de un gran mago en el Congreso. En cuanto a su maestro, mucha gente lo llamaba en secreto, Crazy Lich Pan. En este día, en el cielo, sobre la zona del espectro prohibido, apareció una figura. Detrás de Levi, los sabios de la Asamblea Estatal Superior, los demonios cadáveres y las marionetas estaban en el aire. Él dio la orden: destruye este lugar. El antiguo santo entró en el reino deshabitado y mató sin motivo alguno. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-14, aplanar el área prohibida, libro de los no muertos, 3. León era como un demonio, provocando que los espectros y las almas lo evitaran. Ataques coloridos llovieron uno tras otro. Al final, toda la región restringida fue arrasada bajo bombardeos indiscriminados. Todos los subordinados de Madame Ghost fueron asesinados. Levi también había purificado con llamas a las criaturas no muertas de la zona prohibida. ¡Vamos! Levi llamó a sus tropas. Después de limpiar el campo de batalla, se retiraron rápidamente. La conmoción aquí era demasiado fuerte. Pronto probablemente habría gente mirando. Al día siguiente, Levi regresó al avión del Santo Antiguo. Después de consumir algunas pociones curativas, soportó el dolor y comenzó a preparar una variedad. La isla Dusk se ha ido. No podemos perder el avión del Santo Antiguo. No fue solo por una avioneta. En este día de convergencia de aviones, ningún avión pequeño cerca de Nora estaba más alejado de los asuntos mundanos que el avión del Santo Antiguo. Como terreno experimental, Sauron debe haber utilizado algunos métodos para aislar el plano del Santo Antiguo y evitar ser encontrado por otros magos del alma primordiales en viajes en avión. Ahora, debido a la fuerza irresistible de la convergencia plana, el antiguo plano santo inevitablemente limitaba con Nora. La entrada también comenzó a aparecer en el mundo humano. Levi debe asegurar esta entrada. Antes de crecer, este sería su último hogar. Después de instalar el conjunto del cuarto círculo en la entrada del avión, Levi estaba extremadamente exhausto. Se había preparado durante 1 o 2 años para esta batalla del quinto círculo. Durante este periodo de tiempo, había estado extremadamente tenso y mental y físicamente agotado. Esto era algo que ni siquiera un físico poderoso podía cambiar. Levi le pidió al Santo Antiguo y al demonio cadáver que custodiaran la entrada mientras regresaba al palacio del emperador. Ni siquiera estaba de humor para contar el botín de guerra. Después de tomar algunos medicamentos para nutrir su cuerpo y mente, cerró los ojos. Ni siquiera sabía cuándo durmió por última vez. Este sueño duró 3 meses. No había panel, ni cultivo, ni preocupaciones. Fue solo dormir. Durmió hasta el mes del viento del norte.
El viento frío en el territorio del norte sopló nuevamente hacia el sur del reino Pavor Real. Junto a ellos estaban los Blue Frost Under que cubrían toda la montaña, así como los 3 Frostbone Dragons que arrasaban con todo. Este año era invierno. Bajo la movilización de la iglesia, estalló una intensa batalla entre el ejército del reino Peacock y los Blue Frost Undead. La línea de batalla se extendía a lo largo de toda la frontera norte y sur. El precio del mitril siguió subiendo. La guerra del viento del norte que podría cambiar el destino del reino había comenzado. Para luchar contra los espíritus no muertos, la iglesia convocó a caballeros al frente en nombre de un padre benévolo. El ejército regular y la milicia estaban todos en el campo de batalla. Aún así, todavía se vieron obligados a retirarse. La hija del señor de la escarcha azul a lomos del dragón de huesos de escarcha tenía la aterradora capacidad de transformar a los mortales en escarcha azul. Junto con las características eternas de los no muertos de Blue Frost, provocó que el ejército de no muertos aumentara en número y creciera como una bola de nieve. San Yelin y Santa Teresa no tuvieron más remedio que utilizar sus artefactos sellados más fuertes. Pagaron un precio enorme para unir fuerzas para derrotar a la hija del señor de la escarcha azul. De los 3 dragones de hueso, 2 habían muerto y solo quedaba uno. Huyó de regreso al Blue Frost Plain con la hija del Blue Frost Lord gravemente herida. Sin embargo, esto no cambió el hecho de que la guerra del viento del norte estaba a punto de terminar. A menos que pudieran romper lo irresoluble escarcha azul y evitar que los mortales se corroyeran. Se rumoreaba que los santos ya habían orado al mundo astral, orando para que los dioses enviaran poder divino. Sin embargo, a juzgar por la continua derrota del ejército del reino, ya fuera el Padre Celestial o la Madre de la Tierra, no hubo respuesta. Cuando llovió, llovió a cántaros. Nadie sabía cuánto duraría. El rumor de que el diablo había aparecido en el mundo humano se fue extendiendo poco a poco, pero nadie sabía si era cierto. Mientras tanto, en la cordillera perdida, el conflicto entre el Imperio Padre Benevolente y el Reino Fundido continuó intensificándose. La Iglesia de la Eternidad consideró que la existencia del Imperio Paterno Benévolo de su vecino pondría en peligro su gobierno. Después de enviar tropas a la cordillera perdida muchas veces, el resultado final no fue ideal. La situación del continente de las 9 naciones uno al lado del otro era una conclusión inevitable. Ha llegado la era de los demonios. Cuando los inmortales peleaban, los mortales sufrían. Ya fuera una época pacífica o un mundo oscuro y caótico, los más amargos fueron en última instancia los mortales que fueron utilizados como herramientas y leña por varios peces gordos de grupos de interés. En este día, en la zona marítima donde solía estar la isla Dusk, Santa Estela llevaba un vestido estrellado en el aire. Su hermoso rostro se llenó de confusión mientras miraba el mar vacío. A su lado había un hombre corpulento con un aura heroica. No estaba en casa cada vez que vine antes, pero esta vez, su casa ya no está, dijo Estela impotente. Una vez estalló aquí una batalla a nivel de santo. La expresión del dragón era solemne. Se agarró al aire y las ruinas de un templo sagrado aparecieron frente a él. Escuché que el área restringida en el reino de Gaia también desapareció hace unos meses. Debería estar relacionado con la desaparición de este lugar y dijo Estela. ¿Quién es el que puede destruir una zona prohibida? Un mago del quinto círculo lo está custodiando. La fuerza de Madame Ghost es suficiente para hacer que Teresa desconfíe. En este mundo, ¿quién puede derrotar a Madame Ghost además de Groudon? El dragón estaba desconcertado. Debería ser un conflicto interno entre magos. No tienen nada que ver con nosotros. Vamos. Parece que ya no quiere trabajar con nosotros. Estela estaba un poco decepcionada. Mes de invierno. Levi se despertó en el palacio del emperador. En ese momento, era como una metamorfosis. Estaba de muy buen humor y lleno de vigor. Todavía tenemos que lograr un equilibrio entre trabajo y descanso. Después de despertar, Levi llamó al Rey Pluma. Contacto, tos. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-15, aplanar el área prohibida, libro de los no muertos, 4. Durante este periodo de tiempo no pasó nada en el imperio, ¿verdad? No. Entonces retirémonos. Levi salió del palacio del emperador y llegó a la entrada del avión.
Le preguntó al santo antiguo que custodiaba este lugar y al demonio cadáver de fuego venenoso. Al final, confirmó que habían pasado 3 meses desde que destruyó Madame Ghost y la zona prohibida. La organización detrás de ella no vino a buscarla. Ya le había pedido a León que devorara todas las marcas de seguimiento y las almas de esas personas. Él realmente había destruido sus cadáveres. Sintió que a menos que un mago del alma primordial viniera personalmente al Spirit Catcher Steeple, no habría podido encontrarlo. Incluso si descubriera que Levi lo hizo, no tendría miedo. Mientras las coordenadas del avión del Santo Antiguo no estuvieran expuestas y él se escondiera aquí, nadie podría encontrarlo. Después de confirmar que estaba a salvo por el momento, Levi regresó felizmente al palacio del emperador. Esta vez, había matado a un auténtico mago del quinto círculo. Definitivamente ganaría mucho. Para dejar algo de anticipación, Levi colocó las bolsas de almacenamiento de Madame Ghost para el final y comenzó a abrirlas. Primero revisó las bolsas de almacenamiento de esos magos comunes. Entonces parecía feliz. Las patatas fritas de Madame Ghost le proporcionaron un total de 3 millones de piedras de éter. Soy rico. Originalmente, solo me quedaban 2 millones de piedras de éter. En un instante, tengo otros 5 millones. No había manera de que pudiera gastarlo todo. Levi se sintió renovado. Anteriormente había gastado mucho dinero para estudiar la matriz del cuarto círculo. Como era de esperar, la única manera de resolver las propias preocupaciones era hacerse rico. Además, había docenas de herramientas de asistente diferentes. La mayoría de ellas eran herramientas de asistente de bajo nivel. Solo había 5 herramientas de asistente de tercer círculo o superiores, y solo una herramienta de asistente de cuarto círculo. Todos son de la secta de la muerte, y muchos de ellos son herramientas de mago estándar del campanario Spirit Catcher. No puedo lidiar con ellos por el momento. Los conservaré por ahora. Con el refinamiento de armas, el reino de matriz y el nivel de conocimiento actuales de Levi, ni siquiera necesitaba encontrar a Nud para evaluar esas herramientas de asistente de bajo nivel y sabía cómo usarlas. Eligió algunas herramientas de mago que fueron útiles para el desarrollo de la organización y el imperio. Luego los colocó en el tesoro del templo sagrado del atardecer y de la Academia Psiónica. Los lanzadores de hechizos que contribuyeran lo suficiente podrían intercambiarlos. En cuanto al resto, encontraría tiempo para deshacerse de ellos. En cuanto a otros recursos y hierbas medicinales. Todos ellos estaban relacionados con la Escuela de la Muerte. Estos artículos diversos, junto con las herramientas del mago, valían al menos 2 millones de piedras de éter. Lo que pasó es que por el momento no pudo cobrarlo. Levi estimó que tenía que ir al reino del infierno si quería vender estas cosas rápidamente. En otros lugares, los magos de la Escuela de la Muerte estaban dispersos y no podían ser digeridos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si fuera al reino del infierno para lidiar con ello, podría ser el objetivo del Spirit Catcher Steeple. Por el momento no pensó en esto. Después de clasificar el botín de guerra y categorizarlo, Levi almacenó más de 100 tipos de conocimiento de hechizos de la Escuela de la Muerte, desde cantrips hasta hechizos del cuarto círculo, en su base de conocimientos. Lo pensó y esperó a terminar de aprender los hechizos innatos de la escuela elementalista. Comenzó a aprender sobre la vida, la muerte y otras facciones. Finalmente, Levi se frotó las manos y miró con entusiasmo las bolsas de almacenamiento de Madame Ghost. Le costó mucho esfuerzo romper la restricción de las bolsas de almacenamiento con su conocimiento de las matrices. Apareció un espectro aterrador que intentó atacar la mente de Levi. Fue agarrado por la gran mano de Levi que estaba envuelta en sangre y convertida en cenizas. Las bolsas de almacenamiento estaban llenas de piedras de éter, cegando a Levi. Después de escanear con su fuerza espiritual, Levi quedó gratamente sorprendido. 6 millones de piedras de éter. ¡Qué mujer tan rica! Y este es simplemente un mago común y corriente del quinto círculo. Si se trata de alguien como Blue Dragon Lady o Sorret, ¿sus activos probablemente ascenderían a decenas de millones? La imaginación de Levi se volvió loca. Puso las piedras de éter en su anillo de almacenamiento. 6 millones de piedras de éter. Fue como un sueño. Todavía no podía creerlo cuando despertó.
Decenas de millones de piedras de éter en efectivo. ¿Quién más podría ser tan rico? Lo que Leví no sabía era. En realidad, la mayoría de los magos comunes del quinto círculo no solían tener tanto dinero en efectivo. Todos solo dejarían algunos como respaldo y los cambiarían por herramientas o recursos del asistente para aumentar su fuerza. Madame Ghost era tan rica porque Spirit Catcher Steeple la envió a establecer una rama en el mundo humano. Una parte fue financiada con fondos públicos por Spirit Catcher Steeple. Ahora todo este dinero fue a Leví. Todo ello. Hay tantas piedras de éter. Si fuera un mago común y corriente del cuarto círculo, solo ganarían dinero y no lo gastarían. Podrían necesitarse varias generaciones para salvarlos. Me consideran una persona muy rica. Por supuesto, 10 millones parecían mucho. Era solo el precio de 2 artefactos mágicos de quinto círculo de primera calidad que no se podían gastar. No necesito una herramienta de asistente. Solo el fuego Ouroboros por sí solo es suficiente para usarlo en el reino del quinto círculo. Tengo que planificar bien este dinero. Tengo que usar buen acero en la hoja. El requisito más difícil son los ingredientes para la poción complementaria de meditación. Debo gastar esto. Aún faltan más de 10 años para que se inaugure la Torre Antigua Oscura. Antes de abrirla, debo preparar suficientes pociones para décadas. No quiero que mi progreso en el cultivo se ralentice porque no puedo encontrar suficientes materias primas en su interior. Luego está la herencia del conocimiento. Yo también tengo que comprar esto. El conocimiento es la escalera del progreso y también es la condición para que el panel evolucione. Solo dominando más conocimientos podrá cualquier profesión trascendente comprender la razón. En sus bolsas de almacenamiento, aparte de las piedras de éter, solo había unas pocas bolas de cristal de hechizos. Leví los repasó uno por uno. Todos eran hechizos del quinto círculo, algunos de la Escuela de la Muerte y otros de otras escuelas. Había acumulado un total de 5 hechizos de quinto círculo. Entre ellos, el hechizo que más le resultó útil a Leví fue el quinto círculo invocar espíritus no muertos. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-16, aplanar el área prohibida, libro de los no muertos, 5. Este hechizo podría invocar una existencia de nivel 5 como el espíritu no muerto de la guadaña. Estos espíritus no muertos solían vivir en el quinto nivel del infierno. Por supuesto, también era posible que apareciera en los primeros niveles, pero la probabilidad no era alta. En términos generales, cuanto más profundamente uno entraba en el infierno, más rica era la energía negativa. Al igual que las raíces de las plantas, ya fueran demonios o no muertos, si tuvieran fuerza, profundizarían más. Por supuesto, siempre hubo algunas existencias como el duque de Bloodlake que podía hacer todo lo posible para colarse al frente y evitar a sus enemigos u otros motivos. Después de depositar el conocimiento de Madame Ghost en su base de conocimientos, se dio cuenta de que ya tenía alrededor de 3.000 modelos cantrip. Incluso hubo 132 modelos raros de hechizos de tercer círculo, 41 modelos de hechizos de cuarto círculo y 9 modelos de hechizos de quinto círculo. Con tanto conocimiento, Leví podría crear su propia organización de magos del quinto círculo. En aquel entonces, la base de conocimientos de la Torre Gris no era nada comparada con la de Leví. Leví incorporaría este conocimiento al sistema de gestión del conocimiento del Templo Sagrado del Anochecer. Permitió a aquellos con talento de mago intercambiar por cultivo. Al mismo tiempo, la Academia Psiónica del antiguo Imperio Dragón también podría complementar sus conocimientos. Las bolsas de almacenamiento de Madame Ghost eran como una enorme bóveda del tesoro. Incluyendo el sudario que Leví había destrozado, Leví también había obtenido más de 10 herramientas de mago de Madame Ghost. Además, todos eran del tercer círculo y superiores. Estas herramientas de mago no se limitaban solo a la Escuela de la Muerte. Otras escuelas también los tenían. Era obvio que Madame Ghost había cometido muchos asesinatos e incendios provocados. Entre estas herramientas de mago, una herramienta de mago del cuarto círculo que parecía un libro llamó la atención de Leví. En la superficie del libro se dibujaban espíritus vengativos retorcidos. Siguieron retorciéndose y cambiando de forma, tratando de salir del libro. El libro de los no muertos.
Debajo de la portada del libro estaba el nombre del creador. El mago demonio dibujante de almas Wagner. Es él. El corazón de Levi dio un vuelco. Este era el mago negro que el dragón vaniano inmortal había mencionado en aquel entonces. También obtuvo un libro de herramientas del mago del alma primordial de los 10.000 espíritus. Esta herramienta de mago era similar al libro de los 10.000 espíritus. Sin embargo, parecía aún más antiguo y el aura del tiempo era aún más espesa. Levi supuso que este libro de los no muertos podría ser una creación temprana del mago demonio dibujante de almas. Por lo tanto, sus funciones deberían ser similares a las del libro de los 10.000 espíritus, pero era una versión de gama baja. Él lo miró. Había otro párrafo en la portada del libro de los no muertos. Todos morirán, excepto yo. ¡Qué arrogante! ¿No te golpeó hasta la muerte el dragón vaniano inmortal? No plantes banderas al azar, amigo. Levi abrió el libro de los no muertos y se dio cuenta de que había métodos para usarlo. Incluso hubo métodos para crear y hacer avanzar el libro de los no muertos. Era como si el mago demonio dibujante de almas hubiera permitido deliberadamente que el mago que había obtenido este libro usara el libro de los no muertos. En otras palabras, Levi podría usarlo sin evaluación. Esto hizo que Levi prestara especial atención a esta herramienta de asistente. Le preocupaba que esta fuera una trampa que el mago demonio dibujante de almas había tendido. El libro de los no muertos tenía dos funciones. Una de ellas era invocar espíritus no muertos. Siempre que uno recitara el encantamiento del libro, incluso si no fuera un mago de la Escuela de la Muerte, podrían convocar a un no muerto de nivel 4 del infierno para luchar por ellos. La otra función era sellar a los no muertos. El libro de los no muertos podría sellar criaturas de tipo espiritual en el libro como el espíritu artefacto del libro. Durante la batalla, liberaba a estos espíritus no muertos para enfrentarse al enemigo. Un libro de las almas muertas del cuarto círculo podría sellar 100 almas muertas. Entre ellos, un espíritu no muerto de nivel 4 tenía que ser el espíritu artefacto principal. Por supuesto, no podría haber demasiados espíritus no muertos de alto nivel. De esta manera el libro de la muerte no podría soportarlo. Los espíritus no muertos serían contraproducentes para los magos y las consecuencias serían graves. El libro de los no muertos era una herramienta mágica que podía crecer. También fue muy sencillo de cultivar. En primer lugar, el usuario tuvo que pedirle al artesano de armas que utilizara materiales de energía negativa de nivel 5 para fortalecer y mejorar el libro de los no muertos. Luego, a medida que avanzaba el espíritu del artefacto principal al nivel 5, nacería una herramienta maga del quinto círculo. Después de crecer, el límite superior para sellar a los no muertos llegaría a ser 1.000. Es una herramienta de asistente muy poderosa, pero es un poco peligrosa. Levi abrió el libro de los no muertos. Cada página estaba sellada con un espíritu no muerto. Los más débiles de estos no muertos estaban en el nivel del primer círculo. Eran mucho más fuertes que esos fantasmas. Cuanto más se volteaba, más fuertes se volvían los no muertos sellados. Segundo círculo, tercer círculo. Llegó a las últimas 3 páginas. Levi vio 3 no muertos de nivel 4 con diferentes formas. Eran un espíritu no muerto espadachín sin cabeza montado en un caballo de guerra esquelético, una niña espíritu no muerto sosteniendo una muñeca rota e incluso un espíritu no muerto guadaña. Sin embargo, el aura de este espíritu no muerto de guadaña era mucho más débil que la del espíritu no muerto de nivel 5 que había escapado de regreso al infierno. Espadachín sin cabeza, chica espíritu vengativa, espíritu demonio guadaña. Todos tienen habilidades poderosas y extrañas. Si tienen la oportunidad, todos pueden avanzar al nivel 5. Estas fueron las colecciones más importantes de Madame Ghost. El más fuerte era el espadachín sin cabeza, que también era el principal espíritu artefacto del libro de los no muertos. Ya estaba en la cima del nivel 4 y dominaba una poderosa habilidad con la espada. Si no fuera por el hecho de que a Madame Ghost le preocupaba que el libro de los no muertos no pudiera sostenerse, es posible que ya lo hubiera ayudado a avanzar a un espíritu maligno de nivel 5. En ese momento, tendría una herramienta de mago de quinto círculo. La chica del espíritu vengativo tenía una extraña habilidad maldición. En cuanto al espíritu demonio guadaña,
Levi ya había visto su versión mejorada. Con un solo corte destrozó todas sus defensas e incluso lo hirió gravemente. Si no fuera por el hecho de que la guadaña era de calidad promedio y fue destrozada por Crimson Dragon Slash, Leon podría no haber podido asustar a la otra parte. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C10-17. Aplanar el área prohibida, libro de los no muertos. 6. Levi cerró el libro de los no muertos. Aunque es una herramienta de asistente de cuarto círculo, su verdadero poder es más fuerte que el de alguna herramienta de asistente de quinto círculo. A menos que te encuentres con alguien como León, que es el enemigo de los espíritus no muertos, con esta herramienta de mago, eres casi invencible en el mismo reino. No tenía intención de perfeccionar este libro por el momento. Pensaría en ello después de estudiarlo a fondo. Al lado del libro de los no muertos había una gran pila de materiales. Nivel 5 madera que nutre el alma, nivel 5 piel de demonio oscura. Estos materiales eran extremadamente poco ortodoxos. Levi los conocía porque el libro de los no muertos mencionaba estos materiales. Su función era llevarlos al quinto círculo mediante el refinamiento. En esa época, habría cientos o incluso miles de espíritus no muertos. Con el libro de los no muertos en la mano, podría encarnar la calamidad de los no muertos y barrer todo. Madame Ghost originalmente quería usar estos materiales para hacer avanzar el libro de los no muertos al quinto círculo. Sin embargo, estos materiales no están completos. Todavía falta una parte. Todos ellos se producen únicamente en el infierno. Esto es problemático. Levi conservó el libro de los no muertos para su posterior eliminación. Esto fue lo más valioso de Madame Ghost. Además, el libro de los no muertos era similar al libro de los sellos de Gargamel. La diferencia era que el libro de los no muertos solo podía sellar criaturas espirituales. En cuanto al Gargamel, podría sellar a cualquier criatura, incluso a un mago. Por lo tanto, era diferente de los espacios ordinarios de criaturas trascendentes. El libro de los no muertos podría ser llevado a la Torre Oscura. Para que el viaje a la Torre Antigua Oscura fuera más sencillo, Levi sintió que todavía tenía que perfeccionarla en el futuro. De esta manera su fuerza también podría aumentar mucho. Enfrentarse a un mago del quinto círculo en la antigua torre le dio más confianza. En cuanto al sudario, ya estaba roto. Además, no hubo valoración, por lo que Levi no sabía cómo utilizarlo. Él lo conservó. Lo evaluaría cuando tuviera la oportunidad en el futuro. Si fuera valioso, lo conservaría. Si no, lo vendería. Usando algo tan desfavorable como un sudario para hacer una herramienta de mago. Está cortejando a la muerte. Levi estaba de buen humor después de contar el botín de guerra de Madame Ghost. Madame Ghost había dejado caer demasiadas monedas del destino. A Levi le bastó con esconderse en el mundo humano y en el plano del santo antiguo durante mucho tiempo. Levi descubrió que León fue el mayor contribuyente a la batalla después de revisar la batalla con Madame Ghost. Miró al pequeño dormido en la casa inmortal de Greenfold. Pase lo que pase, tengo que traer a León. Él puede ser mi patrocinador. Levi solo podía pensar en dos formas de traer a León. Primero, le daría a León la llave de la Torre Antigua Oscura. Cuando llegaba el momento de abrirlo entraba León. Sin embargo, Tris le había dicho que después de que la Torre Antigua Oscura se teletransportara, todos aparecerían aleatoriamente en el primer nivel. Esto significaba que los separarían de León. La Torre Antigua Oscura era vasta e ilimitada. Si León se perdiera dentro o fuera asesinado por otra persona, no podría soportar tal pérdida. Solo existía el segundo método. Encontró una herramienta de mago similar al libro de los sellos de Gargamel. Usó esta herramienta de mago para sellar temporalmente a León en el interior. Después de entrar a la Torre Antigua Oscura, pudo quitar el sello. Lobo de las sombras Matías. Levi murmuró en su corazón mientras su mente giraba. Le tomó mucho tiempo matar a una señora fantasma. Había planeado meticulosamente y usado todas sus cartas de triunfo, confiando en la gran variedad para apenas hacerlo. Shadow Wolf era un mago senior del quinto círculo. En realidad, incluso 2 o 3 Madame Ghosts podrían no ser su rival. Sin ayuda externa, era muy difícil hacerlo. Olvídalo, ¿qué estoy pensando? Levi,
te estás volviendo arrogante. Estás empezando a querer tomar la iniciativa de cazar magos del quinto círculo. Levi rechazó este pensamiento peligroso. Sin embargo, decidió prestar más atención a la información de Shadow Wolf. Si hubiera una oportunidad de aprovechar la situación, aún podría intentarlo. En cuanto a comprar una herramienta de asistente valorada en millones de un asistente del quinto círculo, con su fuerza del cuarto círculo, le estaba diciendo a Shadow Wolf: soy estúpido y rico, ven y mátame y deja caer monedas del destino. Shadow Circle no tenía buena reputación. Este líder de rama tampoco era una buena persona. En los días siguientes, Levi no salió. La experiencia de cultivar en el plano de los santos antiguos durante todo el día fue como la de una tortuga, silenciosamente inactiva. Sin embargo, visitaba a Wells the Witch de vez en cuando para ayudarla a hacer lo que quería a cambio de información sobre el mundo humano. La gente tenía que esconderse, pero no podían recluirse y cerrar el país. Tenía que comprender las tendencias generales del mundo y atender las tendencias de la época para mejorar continuamente. En un abrir y cerrar de ojos llegó un nuevo año. Calendario de Santa Brillantez año 1147, mes de inicio. La 46ª mesa redonda de los Caballeros del Crepúsculo terminó perfectamente. De los miembros actuales de los Caballeros del Crepúsculo, solo el Caballero León Dorado y el Caballero de la Luz Divina permanecieron en el templo sagrado. El Caballero de la Luna Oscura se estaba entrenando en el continente de las 9 naciones mientras el Caballero de Sangre exploraba la tierra abandonada del dios. El Caballero Negro y el Emperador Mo estaban en el reino de la tierra. Job estaba en el reino de Crimson, buscando una oportunidad para abrirse paso. Todos estaban lejos unos de otros, por lo que el paisaje que vieron era diferente. Levi también había obtenido más información a través de ellos. También fue este mes, en el reino de Gaia, que solía ser una zona prohibida para los espectros. Una figura se acercó desde lejos. Ella parecía normal y vestía una túnica negra. Bajo su rostro tranquilo, había un leve indicio de locura. Era la señora Cruel. Sus ojos estaban rojos y llenos de intenciones asesinas mientras miraba la reliquia del palacio que se había convertido en tierra quemada. Ella silbó. Apareció un delgado títere de cadáver con forma de perro. La habilidad del mago de la muerte de la secta artesana era crear poderosas marionetas de cadáveres. Lo que se refinó de los humanos y las criaturas humanoides fueron demonios cadáveres. Los demás eran todos marionetas de cadáveres. El ingrediente principal de su títere de cadáver se llamaba Soul Shepherding Hound. Había pagado un precio enorme para conseguirlo. Fue para vengar a su hijo en este viaje al mundo humano. Estas criaturas del infierno vinieron del inframundo. Su cuerpo contenía la sangre de uno de los legendarios guardianes del inframundo, el perro del infierno de 3 cabezas. Podían viajar libremente entre el plano material, el infierno y el inframundo. Traerían de regreso al inframundo las almas que deberían haber entrado al río fuente del inframundo para reencarnar pero que se quedaron afuera. Depende de ti. La señora Cruel tocó la cabeza del títere cadáver con forma de perro. El títere cadáver babeaba mientras frotaba cariñosamente la pierna de la señora Cruel. Quería usar el títere cadáver para buscar las almas perdidas de los miembros de Spirit Catchers tipo que fueron asesinados por el asesino antes de ingresar al río Underworld Source. Ella los encontraría y usaría una técnica secreta para hacerlos hablar. De esta manera, podría encontrar algunas pistas. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C10-18, nace la primera marca de talento, 1. Calendario de la Santa Brillantez, año 1048, mes de las flores. Dimensión del antiguo santo, palacio del emperador. Jaja, ya está hecho. En el bosque de montaña resonó la risa triunfante de Levi. Se levantó de la tierra, destrozando la tierra debajo de él. Tonos radiantes lo rodeaban, materializándose capa tras capa de armadura. Escamas doradas, cuerpo de bruja dorado, cuerpo de madera helada, barrera de agua pesada, barrera de dragón terrestre, ídolo del Dharma de serpiente dorada, ídolo del Dharma del emperador carmesí, escudo celestial del dragón dorado. Más allá de estas 8 capas de protección, innumerables rocas y tierra convergieron hacia Levi, envolviéndolo en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos se formó una forma esférica de unos 10 san de diámetro,
de color parecido a la tierra, compuesta por capas de tierra y piedra comprimidas y solidificadas. Fue mejorado por hechizos, más duros que el oro luminante. ¡Boom! Leví, sellado dentro de la tierra y la piedra, susurró suavemente. En un instante, la esfera terrestre explotó. La onda de choque de los escombros voladores cubrió un radio de varios li. El poder de esta explosión fue realmente intimidante. Defensa de novena capa, hechizo del cuarto círculo, barrera de explosión terrestre. Barrera de explosión terrestre, noveno rango, 1/150-000. Leví se relajó mientras disipaba la protección. Antes de la batalla con Madame Ghost, Leví había comenzado a preparar su campo de fuerza protector del cuarto círculo. Pero no había tenido éxito en su investigación hasta ahora, casi 2 años después de la partida de Madame Ghost. En esa batalla, como mago del cuarto círculo, fue gravemente herido por un espíritu demonio guadaña de nivel 5 de otro reino. Le hizo darse cuenta de que su armadura aún no era suficiente. Entonces, comenzó diligentemente a investigar su campo de fuerza protectora del cuarto círculo. Leví eligió la fusión de hechizos de la facción oceánica para su campo de fuerza protectora del tercer círculo, mientras que para su campo del cuarto círculo optó por la facción terrestre. Por supuesto, al nombrar, siguió la convención de su tercer círculo, utilizando el término barrera. Lo llamó Earthburst Barrier. La razón del nombre Earthburst era porque esta barrera realmente podía estallar. En otras palabras, fue a la vez un hechizo defensivo y un hechizo de ataque de área. En términos de defensa, la actual barrera de estallidos terrestres de noveno rango ya estaba a la par con la barrera de agua pesada de noveno rango perfeccionada. Como el hechizo de cuarto círculo de primer nivel investigado por Leví, la barrera de explosión terrestre podría cultivarse hasta el límite del 11º rango. Una vez que la Earthburst Barrier alcanzó la perfección, su defensa final no debería ser menor que el talento innato perfeccionado del tercer círculo de Leví, la Earth Dragon Barrier. Ahora la fuerza espiritual de Leví había alcanzado los 260 puntos, a medio camino de la perfección. Su poder ortográfico había alcanzado unos impresionantes 13,000 puntos. Sacó el fuego Ouroboros. Cuando recién entré al cuarto círculo, mi poder de hechizo era insuficiente para soportar el uso de hechizos de teletransportación. Veamos si funciona ahora. Tris había mencionado la mayor fuerza del anillo de Ouroboros. No se trataba de hechizos de ataque o defensa inherentes, sino más bien de hechizos de teletransportación raros. Es por eso que se consideró una herramienta premium del asistente del quinto círculo. En circunstancias normales, solo los magos del alma primordiales podían usar hechizos de teletransportación similares a encogerse a una pulgada o teletransportación espacial de corta distancia. Leví encontró un lugar con un amplio campo de visión. El inconveniente de esta teletransportación, en comparación con la teletransportación espacial de los magos del alma primordiales, tenía que estar dentro de la línea de visión. Por tanto, el uso de esta herramienta de asistente también se limitó a un rango. Este campo de visión se refería al tipo convencional, excluyendo el uso de percepción espiritual, percepción trascendente o hechizos similares. El lugar de teletransportación y Leví tenían que estar en línea recta, sin obstrucciones en el medio. La distancia máxima para la teletransportación era de 1000 millas, y cuanto más lejos pudiera ver Leví, más lejos podría teletransportarse dentro de ese rango. Leví ascendió al cielo, donde su visión estaba en su máximo. Incluso la gente común con visión normal podría ver decenas de li lejos en condiciones sin obstáculos. Con su visión actual, podía ver hasta 1000 li de distancia. Por supuesto, ver aquí solo significaba visibilidad, no necesariamente claridad de objetos o detalles a 1000 millas de distancia. Pero eso no afectó la teletransportación. Leví cantó el encantamiento. Su poder de hechizo interior se agotó instantáneamente, dejándolo vacío. Al momento siguiente, ante él, se materializó una puerta de luz azul. Al otro lado de la puerta apareció una escena de un acantilado, con un árbol de cuello torcido encima. Leví entró y la puerta de la luz desapareció en un instante. Después de un vertiginoso torbellino, había recorrido 1000 millas. Al reaparecer, emergió de la puerta de luz azul en el acantilado, exactamente donde Leví acababa de ver. Así es como funciona.
si se usa correctamente, es simplemente un arma mortal, además de una bendición para escapar. Debajo del alma primordial, nadie puede alcanzarme. Levi estaba bastante satisfecho. Por supuesto, con su poder de hechizo actual, la teletransportación significaba que no tendría la capacidad de usar otros hechizos. Afortunadamente, todavía tenía medios caballerescos, de lo contrario, ir allí sería entregarse. Al perseguir a alguien, con un parpadeo, podría aparecer detrás del mago. ¿Quién podría resistir Eli de la espada de destrucción? No está mal, otro as bajo la manga. Levi guardó el anillo de Ouroboros y voló hasta el templo sagrado del anochecer. El templo estaba ahora situado donde una vez estuvo Blackline City. Con el paso de los años, con la ayuda del antiguo Imperio Dragón, el templo se construyó rápidamente. El templo se mantenía apartado, fuera de la jurisdicción del antiguo Imperio Dragón. Del mismo modo, el templo no podía interferir con los asuntos del antiguo Imperio Dragón. Ambos estaban bajo el control directo de Levi. Aprovechando el abundante poder elemental del plano del Santo Antiguo. El actual Andrew había alcanzado la cima de un aprendiz de mago de nivel medio. Contacto 2. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C10-19, nace la primera marca de talento, 2. No pasaría mucho tiempo antes de que se convirtiera en un aprendiz de mago de alto nivel. Levi estimó que Andrew tenía buenas posibilidades de convertirse en un mago del primer círculo antes de cumplir 40 años. Después de todo, ser un hijo de los elementos, uno entre 1.000.000, era algo que Levi envidiaba. Como hijo de los elementos, con recursos tan abundantes del templo y orientación ocasional de Levi, si Andrés no pudiera convertirse en mago del tercer círculo antes de los 100 años, sería un desperdicio de su talento. Pensando en cuando Levi entró por primera vez al mar sin fin. Sin talento, sin recursos, sin conexiones. No tenía nada, dependía únicamente de medios caballerescos, paneles de competencia y su cautela, progresando lentamente para lograr lo que tenía ahora. No fue nada fácil. Al ver la llegada de Levi, el caballero de la luz divina se apresuró a acercarse. Comandante. ¿Dónde están los dinosaurios? Está recluido, preparándose para avanzar al reino de la fuente de sangre. Ya veo. Levi originalmente quería ver el progreso de la investigación de la runa del linaje de dinos, pero como estaba recluido, pudieron discutirlo más tarde. Entre el primer grupo de caballeros que se unieron a los caballeros, muchos habían ingresado gradualmente al reino de los caballeros de nivel 3. Al mismo tiempo, a lo largo de los años, también había habido un nuevo grupo de reclutas que habían quedado atrapados en el umbral de los caballeros del despertar de sangre. Quizás en un futuro próximo, entre estos individuos, surgirían varios caballeros del despertar de sangre. Esto ayudaría a completar antes los 18 caballeros de la mesa redonda. 7 días después, los dinosaurios avanzaron con éxito al reino de la fuente de sangre. Sintió el abundante y de sangre dentro de él, el y de sangre de león dorado circulando, lo que lo hacía parecerse a un rey león de melena dorada. El y de sangre formaba una magnífica melena de león dorada que se extendía alrededor de su cuello, asemejándose a un cabello largo revoloteando detrás de él. Entonces, este es el reino de la fuente de sangre. Este poder es completamente diferente al anterior, demasiado poderoso, demasiado genial. Los dinosaurios rugieron, abriéndose paso entre nubes y rocas. El y de sangre se transformó en alas doradas cuando llegó al palacio del camino extremo donde estaba Levi. Comandante, perdón por hacerle esperar, dijo Dinos. Mientras hablaba, Andrew también entró al salón. Ustedes dos son los principales responsables de la investigación sobre runas de linaje y marcas de talento. Tengamos una reunión sencilla. Puedes contarme sobre el progreso de tu investigación y cualquier dificultad, dijo Levi. Iré primero porque Andrew se centra principalmente en organizar y descifrar las runas blindadas para la defensa. Entonces, estoy a cargo de Sword Fighting Runes para la ofensiva. Esta es la plantilla básica de runas de lucha con espadas que he compilado. Siento que, con un poco más de tiempo, tal vez pueda intentar crear algunas marcas de talento del mismo nivel que los cantrips utilizados por los magos. Puede que no tenga mucho valor práctico, pero como punto de partida para el sistema, debería inspirar el desarrollo de marcas de talento reales en el futuro. Dinos entregó un libro,
que Levi escaneó y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien hecho, comencemos con la investigación sobre blindaje y lucha con espadas. Si tiene éxito, podremos extenderlo gradualmente a los otros 4 dominios principales, dijo Levi. En cuanto a mi situación, es similar a la de Dinos. Sin embargo, ayer realicé un pequeño experimento e hice un descubrimiento, dijo Andrew, mostrando su rostro emoción. Vamos a escucharlo. Levi sonrió. Andrew respiró profundamente y abrió la armadura de su brazo derecho. Había patrones sangrientos en su antebrazo, que se cruzaban entre sí como placas de circuitos, con algunos nodos en la parte superior, que parecían muy complejos. Finalmente, todos los patrones formaron un patrón de dragón bastante abstracto. Este era el dragón de hierro, el símbolo de la técnica de respiración de Andrés. Las alas del dragón de hierro se cruzaron, asemejándose a un tatuaje o grabado en el antebrazo de Andrew. Andrew sonrió levemente. Aparecieron venas en su rostro cuando la semilla de linaje dentro de él se activó repentinamente. Olas de sangre fluyeron por sus venas, brotando de sus extremidades, y luego se derramaron continuamente en su brazo derecho, apareciendo en el tatuaje del dragón de hierro en su antebrazo. Tras una inspección más cercana, el tatuaje del dragón de hierro no era una simple imagen plana. En el escudo de su brazo, las runas oxidadas de linaje formaron un dragón de hierro con alas cruzadas, protegiendo su cuerpo. Andrew sacó la espada larga de su mano izquierda y ejerció su fuerza. Con un corte de cruz dorada, se cortó hacia su brazo derecho. Ahora un gran caballero en su cultivo, este ataque podría atravesar el tipo de grandes escudos que empuñaba la gente común. ¡Boom! Acompañado por el sonido del impacto, la espada larga de Andrew se hizo añicos. La sombra del escudo del brazo del dragón de hierro tembló ligeramente, mostrando grietas, pero no se rompió. Al ver esto, los ojos de Levi se iluminaron. Andrew descartó la sombra del escudo del brazo que acababa de evocar, su rostro pálido y desprovisto de color. Esto era una señal de vitalidad agotada. Levi le dio a Andrew algunas pociones que le habían devuelto la vitalidad. Nuerru, ¿cómo descubriste esto? Levi preguntó con curiosidad. Aunque el tatuaje era demasiado simple y tosco, ya se acercaba a la marca de talento que imaginaba. Su poder tampoco era inferior al cantrip de un mago. Así que se sorprendió un poco. Hace unos días, había estado contemplando cómo combinar las runas de linaje descifradas en una marca de talento que pudiera desatar un poder trascendente, explicó Andrew. Contacto 2. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C10-20, nace la primera marca de talento, 3. Después de reflexionar durante mucho tiempo, sin poder encontrar ninguna solución, me di cuenta de que mis conocimientos eran demasiado limitados, mi ámbito demasiado bajo y ni siquiera podía alcanzar un nivel tan complejo. Así que decidí irme a dormir. Casualmente, hacía mucho tiempo que no dormía debido a mi investigación sobre las runas de linaje. Así que dormí 7 días y 7 noches, incluso teniendo la rara oportunidad de soñar. En mi sueño me pareció ver un dragón de hierro con alas cruzadas, cubierto de óxido. Parecía haber muchos puntos de luz en el cuerpo del dragón de hierro, estos puntos parpadeaban rítmicamente y ordenadamente. Era como los nodos del modelo de hechizo de un mago, y las runas de hechizos que brillaban en estos nodos. En ese momento, de repente tuve una idea audaz. Cuando me desperté, grabé esta idea. Intenté replicar las runas de linaje según la forma, postura y puntos de luz del dragón de hierro en mi sueño, luego usé sangre y como combustible impulsor, con la semilla de linaje como núcleo impulsor. Nació una habilidad trascendente muy simple. Esta habilidad trascendente, con un poder similar al cantrip de un pequeño mago, no valía la pena mencionarla. Sin embargo, creo que a medida que descifremos más runas blindadas y continuemos optimizándolas, eventualmente, esta habilidad trascendente no será menos que el hechizo formal de un mago. Por supuesto, con el nivel de y de sangre de un gran caballero, obviamente es difícil realizar una habilidad tan compleja. Si se fuerza, puede provocar un agotamiento de la vitalidad. Entonces mi próximo plan es ascender a mago oficial dentro de 10 años y convertirme en caballero del despertar de sangre dentro de 15 años. Creo, comandante, como usted dijo, que el camino de las marcas de talento es totalmente factible. Andrew habló apasionadamente,
Sus ojos brillaban intensamente. Levi pensó para sí mismo. Eres una reencarnación de Mendeleev o Descartes, o quizás de Kepler renacido. ¿De qué otra manera podrías hacer descubrimientos de investigación en tus sueños? ¿El dragón de hierro te envió un sueño? En realidad, el enfoque de Andrew ya se le había pasado por la cabeza a Levi antes. Hace más de 100 años, cuando Levi encontró por primera vez el modelo de hechizo del cantrip, técnica de control de insectos, se dio cuenta de las similitudes entre los nodos de los modelos de hechizos de mago y las pequeñas figuras en el diagrama de herencia de la técnica de respiración del caballero. La práctica de la técnica de respiración del caballero implicaba posturas, movimientos, ritmos respiratorios y medicinas secretas específicas para mejorar la aptitud física y refinar los linajes. Enseñó a los caballeros a imitar bestias colosales, aprovechando el poder de su linaje y sentando las bases. Para aprovechar estos poderes de linaje y ampliar habilidades similares a los hechizos innatos de esta base, los caballeros necesitaban observar de cerca a las bestias reales. Tuvieron que estudiar cada uno de sus movimientos, posturas y puntos de esfuerzo al utilizar sus habilidades innatas. Luego, podrían manifestar estos patrones en forma de marcas de talento, otorgando a los caballeros sus propias habilidades innatas. Este proceso fue similar a las epifanías experimentadas por algunos en los mitos y leyendas de varias civilizaciones, donde los individuos observaban batallas entre dioses y bestias o inmortales y de repente comprendían alguna verdad profunda. En opinión de Levi, la comprensión de Andrés fue similar a tal epifanía. Fue algo encontrado más que buscado. Este muchacho definitivamente era el favorito de la fortuna. Ser hijo de los elementos era una cosa, pero tener esa perspicacia como caballero era excepcional. Levi se dio cuenta cada vez más de que había encontrado oro con Andrew. Aunque Levi había expuesto muchas teorías e ideas fundamentales, estaba demasiado ocupado para participar mucho en descifrar las runas de linaje y construir marcas de talento. No esperaba que Andrew lograra resultados tan rápidamente. El propósito fundacional del templo sagrado del atardecer era precisamente para este día. Levi creó un entorno de vida seguro y estable para el templo y, a cambio, le devolvió la sabiduría colectiva. Ahora parecía que este modelo estaba demostrando gradualmente su éxito. Después de trabajar durante un siglo para establecer el templo sagrado, Levi finalmente pudo ver los frutos de su trabajo. Todos esos esfuerzos no habían sido en vano. Sin embargo, un Andrew no era suficiente, necesitaba más talento como él. Talento. Es el núcleo del próspero desarrollo de cualquier fuerza. Tomemos como ejemplo la civilización de los magos. Klein, que cuantificó la fuerza espiritual y el poder de los hechizos. Rowling, que cuantificó los linajes. Caslot, que cuantificó el combate. Gargamel, el maestro de las artes de las focas. Franken, el pionero de los estudios de monstruos. Bajo la brillantez de Sauron, estas entidades continuaron brillando por derecho propio. Con estrellas brillando intensamente, las civilizaciones pueden progresar. Sauron, por poderoso que fuera, capaz de matar dioses, todavía tenía 18 compañeros practicantes, cada uno siguiendo caminos diferentes. Esa es la esencia de la colaboración y el aprendizaje mutuo, el verdadero camino. La realidad no era tan elevada como la de los dragones, incluso en el mundo trascendente, incluso con dioses verdaderos presentes. Nadie podría ser omnisciente y perfecto. Como dicen los magos, la verdad solo se puede abordar infinitamente, pero nunca se puede comprender por completo. En ese momento, Levi comprendió verdaderamente por qué las naciones de su vida pasada estaban tan ansiosas por tener talento genuino. Andrew, ese muchacho, naturalmente se inclinaba por la investigación. No fue solo por su talento, sino por la dedicación de su corazón a la causa. Lo has hecho bien, pero ten cuidado con estos experimentos. Al utilizar su propio cuerpo como sujeto de prueba, los errores podrían ser fatales, advirtió Levi. Gracias por su preocupación, comandante, respondió rápidamente Andrew. Los dinosaurios no pudieron evitar sentirse asombrados. Así es como se ve el genio, así son los hijos de los elementos. Se sentía como un anciano anticuado. Contacto, tos.